Y hace un momento sobre en la experiencia internacional y con tu análisis sobre México, ¿qué supones que pase cuando el caso mexicano, la situación mexicana es comentada, informada a nivel internacional? Yo mencionaba mucho tu declaración a The Economist, porque ahí es en donde tú pones datos duros que responde una fuente anónima, pero del gobierno mexicano, pues de forma muy desafortunada. Pero lo importante es que hay una exhibición pública de alto nivel sobre lo que tú llamas un sesgo en la estrategia para pues atacar una parte de la delincuencia y no a otra, en este caso a los de Sinaloa. Si eso ya se ve, si se exhibe en la prensa internacional, en Washington, por ejemplo, si hay preguntas respecto a si dotar de más dinero o no, ¿qué pasa con la inteligencia y con la información de inteligencia que desde Washington puede venir a México? En fin, todo ese conjunto de cosas, el factor internacional, para cerrar este programa. Mira, si grupos criminales que se originan en México comienzan a desestabilizar políticamente a gobiernos en Paraguay o en Ecuador o algún día quizás en Venezuela, que esperemos que no ocurra, y ese tipo de delincuencia organizada ocasiona costos económicos, políticos y sociales a otras sociedades y a otros estados, el gobierno mexicano ya pierde el monopolio de la acción, ya pierde el monopolio de la fuerza por incapacidad, por ser un Estado medianamente fallido en estos temas, y lo que hay que hacer es simplemente leer los artículos periodísticos que han venido surgiendo en los últimos tiempos y ver cómo le están poniendo la lupa a este tema. Las declaraciones que se han publicado sobre lo que yo dije están publicadas debido a que ya el Economist venía siguiendo este sesgo. No es que lo inventé yo, lo venía siguiendo y quería explicar solamente el por qué. El sesgo ya se da por sentado. Se quieren explicar por qué la organización criminal más importante de México es la que está siendo sujeta a menos detenciones, a menos procesamientos judiciales y sufre menos bajas. Comienzas a ver, por ejemplo, denuncias de guardaespaldas del secretario de Seguridad Pública Federal, el señor García Luna, que hacen una declaración jurada ante el Congreso de la Unión, describiendo un marco de negociación entre su jefe, presunta negociación entre su jefe, y personas de una organización criminal. Después empezamos a ver a gente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que creo que tuviste uno en tu programa, bajo el seudónimo Tomás Borges, escribiendo un libro como Maquiavelo para narcos, donde argumenta que la negociación con los grupos criminales es la forma en que México va a salir. Comienzas a escuchar a personajes políticos y empresariales de México abogando por la negociación con el narcotráfico, con los grupos criminales. Todos estos rompecabezas y ese sesgo, te encuentras con un casito en donde ya puedes llegar a argumentar que existe un sesgo llevado por idiotas, por gente que esté en la nómina patrimonial de grupos criminales, hacia la negociación con un grupo que se consolide patrimonialmente en México. Eso lo ha intentado Colombia antes y fue un total fracaso. Durante la administración del presidente Gaviria se intentó y fue un desastre con Pablo Escobar. Durante la administración posterior al presidente Gaviria también se intentó con otro grupo criminal y fue un desastre. Cuando se intentó en Rusia y en Italia fue un desastre. El Estado se deslegitimizó aún más. Entonces lo que quiero llevar es no solamente estos números, sino a prevenir, porque uno lo que trata de hacer con estas declaraciones es prevenir lo peor. Es tratar de cambiar la realidad, para que el gobierno mexicano, a través de esta presión internacional, reconsidere esa estrategia, si es que esa estrategia ya se está implementando. Por lo tanto, nosotros partimos de la base que es mejor prevenir que curar en estas cosas. Y existen ya diferentes fuentes que nos están confirmando que de alguna manera este sesgo ya venía siendo sistémico. Que eso no quiere decir que a sabiendas un presidente o un secretario de Seguridad Pública esté diagramando esta negociación. Quiere decir que aún este funcionario público que tú argumentas, anónimo, ¿te acuerdas que lo entrevistaron? Acepta que el Estado mexicano ha sido corrompido por la organización de Sinaloa. Acepta que el señor Guzmán, no es capaz, está tan aislado en un territorio que no es controlado por el Estado mexicano, que se necesitarían 100.000 soldados y ni siquiera se sabe
si 100.000 van a ser suficientes para capturar al Chapo Guzmán. Son todos disparates, son todas excusas. Ya vimos esto en Colombia, ya vimos esta corrupción, esta incompetencia en Colombia en los años 90, y así terminó Colombia, con mucho más sufrimiento que el que hasta ahora se ve en México. Ahí está todo un panorama. Edgardo, como siempre, gracias por esta conversación y si me lo permites, mantenemos el contacto y la comunicación con el auditor. Siempre, Carmen. Gracias. Bueno, se acabó el